Los saludamos a todos nuestros amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para hoy queremos traer ante ustedes lo dicho por el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo primero, en el versículo 29, nos dice así: porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Creo que esta declaración del apóstol Pablo aquí no es nada agradable. Por eso es que queremos traer hoy ante ustedes las diferentes, o más bien la declaración enfática que hace el apóstol Pablo aquí a los filipenses, diciéndoles: porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y queremos invitarle para que nos unamos juntos, oremos por nuestros hermanos que están padeciendo en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, en una forma o en otra, pero están bajo una actitud en la cual provoca sufrimiento. Creo que a la misma vez se nos hace un poco difícil, especialmente entre aquellos que van comenzando en el camino de Dios, que se les hace difícil aceptar de que como es que un llamamiento especial, un llamamiento maravilloso, un llamamiento por gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros los gentiles, implique sacrificio, implique dolor. Y nos hace muy difícil porque lo hemos escuchado una y otra vez de labios de mucho pueblo, en el cual dan esas declaraciones de que cómo es posible que siendo hijos de Dios tengamos que padecer aquí, y cómo es posible que como hijos de Dios tengamos de estar sufriendo en estas partes del mundo. Hemos oído esas declaraciones al grado de que hemos oído también expresiones completamente fuera de orden, donde atreven a decir que si hay un cierto tipo de sufrimiento es porque el Señor no está contigo, es porque Dios no está contigo, porque somos hijos del Rey, somos hijos del Altísimo, y como hijos pues no tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero hoy en este día a todos nuestros amigos y hermanos en los cuales están despiertos, conscientes de la situación que prevalece en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que sufre físicamente, pero también está la iglesia que vive en otras partes del mundo, donde vive aquí, amortiguando los efectos pecaminosos de su propia naturaleza humana, por las en muchas formas y por las diferentes formas en las cuales también sigue siendo agredida. Entonces, hoy en este día vamos a dar una breve lista de información concerniente a nuestros hermanos que se les ha concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Y queremos unirnos hoy en este día por aquellos nuestros hermanos privilegiados que se les ha concedido sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos nosotros a olvidarnos, no vamos a dejarlos a un lado, no vamos a emborracharnos con las cosas de este mundo y olvidarnos de aquellos nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes lugares. Y para ello queremos entonces dar una breve lista de todos aquellos nuestros hermanos que se encuentran en lugares peligrosos, o sea, aquellos nuestros hermanos que tienen un llamamiento en lugares o países peligrosos. Entonces nosotros vamos a orarnos para que nuestros hermanos se mantengan fielmente proclamando el mensaje de la salvación por gracia en medio de las hostilidades o en medio de diferentes naciones donde hay muchas restricciones a un grado de que aún pueden poner en peligro sus propias vidas. Entonces vamos nosotros a seguir orando. ¿Por qué? Porque aquellos nuestros hermanos que han sido golpeados, aún asesinados por evangelizar o aún por distribuir literatura entre la sociedad para que lleguen al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar lista de algunos países donde nuestros hermanos, vuelvo a repetir, se les ha concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él, pero nosotros vamos a orar por todos aquellos nuestros hermanos. Así que vamos a dar una breve información sobre ello, ¿ok? Están nuestros hermanos que sirven a nuestro Señor Jesucristo en las regiones montañosas al norte de India, donde la mayoría de la población son musulmanes, especialmente en las regiones de Kashmir, donde siguen nuestros hermanos sufriendo hostigamiento, persecución y aún también la muerte. Están aquellos países también como es Uzbekistán, donde nuestros hermanos también siguen batallando, aún después de que en un tiempo fue devastado Uzbekistán por tormentas destructivas que cayeron en el pasado, pero aún así, aún nuestros hermanos siguieron sufriendo persecución. También, ¿verdad? Queremos orar por nuestros hermanos que llegaron a Rumania, aquellos que han escapado o han huido o se han sido desplazados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nuestros hermanos que se movieron hacia el país de Rumania, siguen ellos ahí también sufriendo discriminación, y también porque pues, es muy difícil encontrar alojamiento en un país donde no pertenecen. Así que vamos a orar por ellos, que Dios les provee tanto alojamiento como también comida. En Indonesia también miramos que nuestros hermanos siguen avanzando, siguen ellos anunciando el mensaje de la salvación por gracia, y aún siguen estableciendo muchos números de diferentes congregaciones entre las áreas, entre las regiones y entre unas áreas remotas, pero sin embargo a un alto precio, especialmente porque sufren persecución y por los diferentes grupos de islamistas o del extremismo islámico. Ellos siguen aún ahí guerreando y siguen sufriendo. Entonces nosotros vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir orando por nuestros hermanos que se les ha concedido sufrir por nuestro Señor Jesucristo. En Tailandia nuestros hermanos siguen confrontando discriminación, hostigamiento por medio de la población, que ahí la mayoría de ellos son budistas, pero nuestros hermanos siguen sufriendo también persecución. Y todo esto es precisamente basado a lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo 36. El Señor lo deja muy establecido diciéndonos que en el mundo tendréis aflicción. Entonces nosotros vamos a vuelvo a repetir, a orar por la iglesia. También, ¿verdad? Está registrado ya también, y creo que algunos tienen más, otros menos conocimiento de la situación en China, que oficialmente hay alrededor de 12 millones de cristianos en una nación de más de 1 billón de personas. Aunque hay un gran número de nuestros hermanos que son considerados como cristianos, aún eso no quiere decir que se ha detenido la persecución en contra de ellos. Entonces vamos a orar también por nuestros hermanos que se encuentran allá en China, especialmente después de que hubo del 1966 y 1976, donde se llevó a cabo lo que se conoció como la Revolución Cultural, donde supuestamente todas las religiones cristianas fueran mudadas o reedicarse en otras partes, por cuestión de que estaban controladas por el gobierno comunista, y si no lo hacían eran considerados como enemigos del Estado. Entonces nosotros vamos a orar por ellos. En India nuestros hermanos siguen confrontando, aunque son por medio de los grupos nacionalistas conocidos como los hindús, que en este tiempo se han vuelto extremadamente violentos en sus esfuerzos de supuestamente purificar a la India. Y eso lo quieren llevar a cabo por medio de eliminar a todos los cristianos, porque miran al cristiano como una amenaza. Y están nuestros hermanos en tensiones difíciles y duras para que nosotros lo consideremos y seguimos orando por cada uno de ellos.
aún también, ¿verdad? Por las diferentes naciones islámicas, el asesinato en masas de millones o va a decirlo así más bien, en cuestión por causa de las naciones musulmanas, o voy a decirlo de esta manera, donde en diferentes naciones se han estado moviendo los extremistas islámicos. Ahora muchos nuestros hermanos en diferentes naciones siguen sufriendo precisamente hostigamiento y aún también han confrontado la muerte. Y nosotros queremos, vuelvo a repetir, nuestro propósito, nuestro punto es hacerles saber de que nuestros hermanos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, siguen sufriendo, no están como nosotros estamos aquí, que podemos decirlo así, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos todo a nuestro favor, pero nuestros hermanos ahí, si nosotros no tenemos cuidado, muy fácil podemos olvidarnos de ellos y considerar y pensar que todo sigue igual, pero no es así. Entonces, vuelvo a recalcar que no podemos ignorar el hecho de que la iglesia está siendo atacada físicamente en otras partes del mundo, como ya lo hemos mencionado, y solamente dimos algunas pequeñas listas de los muchos países donde nuestros hermanos siguen sufriendo. Las persecuciones físicas en diferentes partes del mundo es una realidad. Podemos mirar en Irán, en Corea del Norte, en Afganistán, y así podemos ir enumerando un sinnúmero de países donde nuestros hermanos, vuelvo a repetir, siguen siendo atacados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios bendición y protección por cada uno de nuestros hermanos. En África, en Mozambique, en Nigeria, en Chad, en Somalia, en Congo, en Sierra León, aún en Marruecos, en Nigeria, solamente en Egipto, donde estamos elaborando algunos de los países en África, donde nuestros hermanos, vuelvo a repetir, se les es concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan en Él. ¿Qué podemos decir entonces de los países del Medio Oriente, como es Pakistán, Afganistán, Irán, aún en Saudi Arabia, en Qatar, en Yemen, en Siria, en para este tiempo, por el nuevo régimen establecido en Siria, donde nuestros hermanos cristianos siguen sufriendo en una manera en lo cual pues queda muy marcado, pero no es muy popular por medio de los medios de información, pero bendecimos a Dios por aquellos nuestros hermanos en los cuales tienen la agresividad de adentrarse a esas zonas y traer información a nosotros como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos todo, tenemos la libertad de expresarnos en esas partes, y todo esto podemos usarlo como una ventaja para orar, apoyar y orar por todos aquellos en los cuales tienen la agresividad de ir a esas partes y traernos información de lo que están pasando nuestros hermanos en aquellos lugares. En Nigeria, en esos días atrás, miramos las masacres que se han llevado a cabo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como parte o miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios bendición por nuestros hermanos. Como ya mencionamos, el apóstol Pablo lo deja muy marcado a los filipenses, porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso podemos decirle también a nuestros muchos hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, como vuelvo a repetir, en Corea del Norte, en China, en Afganistán, en Nigeria, en Sudán, en Congo, aún al norte de Mozambique, donde a nuestros hermanos también se les es concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Entonces nosotros, estando conscientes de la situación que prevalece donde están nuestros hermanos, vamos a unirnos en oración. Así que los invitamos a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos unamos en oración por todos y cada uno de ellos.
diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Señor, a veces nos es difícil entender, porque es que hemos sido llamados por gracia y nos has demostrado un amor maravilloso, Señor, tu amor maravilloso. Pero aún así, Señor, tú estableciste que en el mundo tendréis aflicción y que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En este tiempo, Señor, están nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, en diferentes países, donde no solamente se les es concedido que hayan creído en ti, sino también, Señor, se les es concedido aunque padezcan por ti. Aquí nosotros estamos en estas partes del mundo donde no tenemos persecución física, no estamos siendo desplazados, no hay persecución sobre nosotros, no hay azotes físicos sobre nosotros. Nadie intenta todavía asesinarnos o matarnos como en otra parte de nuestros hermanos, pero nos queremos, Señor, unir, no queremos tomar en poco esta bendición que aquí se nos ha otorgado hasta el día de hoy, solamente, Señor, para estar nosotros durmiendo en camas de marfil, sino manténnos despiertos, activos, para orar, para pedir, para rogar, suplicarte, Señor, por fortaleza espiritual, por determinación, por valentía, a todos aquellos nuestros hermanos que están padeciendo por tu nombre en este tiempo. Te pedimos por ellos, Señor Jesucristo, que tú los notes, mi Dios, de fortaleza espiritual. Cúbrelos, protégelos, confórtalos, Señor, a todos aquellos nuestros hermanos que sufren por causa de tu nombre. Te pido también, Señor, por aquellos que han tenido de sufrir la pérdida de un ser querido por causa de tu nombre. Te pedimos que los confortes, que tu bendición sea sobre ellos. Tú eres nuestro Dios, tú eres misericordioso. Aquí a nuestros hermanos que han sido desplazados en diferentes países, te pedimos, Señor, que tú les suplas vivienda, les suplas también alimentación a cada uno de ellos. Y te pedimos por tu iglesia en estas partes del mundo, que guardes nuestra mente, guarda nuestro corazón en ti, Señor. No permitas que la abundancia de lo que aquí, Señor Jesús, poseemos, nos lleve a un adormecimiento espiritual, sino guárdanos y cúbrenos en ti, Señor Jesucristo. Y una vez más te pedimos, mi Dios, por todos nuestros hermanos que se les ha concedido no solamente creer en ti, sino también padecer por ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, deseamos que lo que aquí compartimos les sea como una motivación, como una inspiración. Acuérdense que nosotros damos información con el propósito de traer conciencia para que nos mantengamos orando por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Así que nuestro deseo, como siempre, es que Dios los bendiga y que no nos olvidemos de todos aquí nuestros hermanos que se encuentran padeciendo por el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.